por la oportunidad que nos da de estar reunidos como sus hijos para alabar su nombre y escuchar otra porción de su santa palabra. And thank God for the opportunity He gives us to come together again as His church, as His children, to praise Him and to worship Him, and also to listen to the portion of His holy word. Miro que los hermanos que no están entre nosotros, vamos a orar por ellos, andan fuera del pueblo, nuestro hermano Víctor, otros hermanos que andan fuera del pueblo, vamos a orar por ellos, para que Dios los acompañe, ¿verdad? Dios los cuide y los haga regresar con bien. ¿Amén? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. The Word of God shows us in John chapter 1, verse 1, that in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Si leemos más abajito, hermanos, el contexto del versículo 14, se nos dice la palabra de Dios, que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. And you continue reading in verse 14, the Word of God shows us that Word became flesh, and that flesh dwelt among us, says the apostle. Hermanos, el apóstol está hablando de Cristo Jesús. Apostle John is talking about Christ Jesus. Esto nos dice, hermanos, que el Señor Jesucristo, hermanos, dejó su trono de gloria con su esplendor y sus privilegios para venir, hermanos, a un mundo lleno de pecado y de maldad. This shows us that Jesus Christ left His throne above, full of splendor and privileges, and came to the world full of sin and darkness. Y así, hermanos, fue como el Cristo asumió la naturaleza humana, tomando forma de un siervo. And this is how our Lord Jesus took the image or the form of a human, becoming like a servant. El Señor Jesucristo, hermanos, igual que cualquier ser humano, sufrió tentaciones, debilidades y humillaciones. Our Lord Jesus, just like anyone else, just like any man, suffered weaknesses, temptations, and humiliations. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. The Word of God shows us in Philippians chapter 2 that Lord Jesus humbled Himself to the deepest, making Himself obedient a death of the cross. Quisiera, hermanos, que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. El Señor Jesús, hermanos, murió una de las muertes más humillantes de la historia de la humanidad. Our Lord Jesus died one of the most horrific and humiliating deaths of the history of humanity. We go to Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2, hermanos. Y de ahí va a ser basado este sermón, esta meditación. Filipenses capítulo 2, en Philippians chapter 2. Dice el apóstol Pablo, hermanos, las siguientes palabras. Filipenses capítulo 2, vamos a la lectura del versículo 5 al versículo 11. In Philippians chapter 2, we're going to read from verse 5 to verse 11. Dice el apóstol, Filipenses 2, versículo 5 al 11, Philippians chapter 2, verse 5 through 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí lectura. In Philippians chapter 2, verse 5 through 11, the Word of God reads like this. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of bondservant and coming in likeness of men.
And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven, those on earth, and those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Quisiera, hermanos, esta mañana considerar, hermanos, la primera parte del versículo 9. I would like for us to study first the first part of verse 9. Dice versículo 9, the first part of verse 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ya vimos lo que el Señor Jesucristo hizo. Y es por eso, hermanos, que el Dios Padre se agradó. Y dice la primera parte del versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. The first part of verse 9, because of Christ Jesus did. First part of verse 9 says, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above all names. But this morning we're going to be looking at the first point. We find the first part of verse 9. El primer punto, hermanos, va a ser la primera parte del versículo 9. Dios le exaltó hasta lo sumo. Dice Hebreos capítulo 2, vaya conmigo Hebreos capítulo 2, hermanos. Go with me to Hebrews chapter 2, verse 9. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Recordemos, hermanos, lo que estamos considerando. Dios le exaltó hasta lo sumo. Let's remember what we're considering this morning. The first part of verse 9, because God has exalted him to the highest. In Hebrews chapter 2, verse 9, Hebreos capítulo 2, hermanos. Versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. In Hebrews chapter 2, verse 9, the writer of Hebrews says this, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels. Why was he made a little lower than the angels? Because he came and suffered and died. The angels are immortal. Jesus is the only one that left his throne from heaven and came and took the body of a bondservant and came and died. That's what the writer of Hebrews is saying here in verse 9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, was suffering a death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone. That's why God exalted Jesus to the highest. Por eso, hermanos, Dios exaltó al Hijo hasta lo sumo. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, aquí, que el Señor Jesucristo se hizo un poco menor que los ángeles. Ningún ángel, hermanos, vino y murió por usted y por mí. Ningún ángel, hermanos, tomó el cuerpo de un ser humano para venir y morir en una cruz. Los ángeles, hermanos, de acuerdo a Cristo en Lucas capítulo 20, versículo 36, son inmortales. Lucas 20, 36, el Señor Jesucristo dice que los ángeles no mueren. Hermanos, hizo un poco menor que los ángeles y tomó el cuerpo de un siervo, humillándose a sí mismo, muriendo en la cruz. El mundo no le exaltó, hermanos. El mundo, hermanos, no le alabó. Todo lo contrario, el mundo lo rechazó. When Christ came, God shows us that the world did not receive him. The world did not exalt him. That the world did not worship him. El Cristo que vino a sanar, el Cristo que vino a ayudar, el Cristo que vino a salvar, hermano, nos dice el profeta Isaías que fue herido, fue molido y fue torturado. Como oveja, dice la palabra de Dios, dice Isaías que como oveja fue llevado al matadero. Dice Isaías 53, go with me to Isaiah chapter 53. The word of God shows us that Lord Jesus, they came to heal. The Lord Jesus, they came to help. The Lord Jesus, they came to save. Isaiah chapter 53 tells us that he was beaten, he was tortured, and he was crucified. Isaiah chapter 53, verse 3 through 5, dice Isaías, hermanos, capítulo 53. Isaías 53, hermanos, del versículo 3 al 5.
Isaiah 53, verse 3 to 5. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, hermanos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros tuviéramos paz, hermanos. Hoy en día, el Señor llevó ese castigo, hermanos, para que nosotros disfrutáramos la paz. Dice, el castigo de nuestra paz la sufrió Cristo Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el versículo 100, hermanos. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, si ya no apreciamos a Cristo Jesús después de esta lectura, Isaiah chapter 53, verse 3 to 5, the prophet Isaiah speaks of the Lamb of God. The prophet Isaiah speaks of the Lord Jesus. The following, Isaiah 53, verse 3 to 5. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he was borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes, we have been healed. Verse 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened his mouth not. He was led as a lamb to the slaughter, as a sheep before his shearers is silent, so he opened not his mouth. Porque Jesús permitió, hermanos, ser humillados por el mundo. Porque el Señor Jesús, hermanos, sufrió tanto, hermanos, para salvar la humanidad. Because the Lord Jesus permitted to be humbled, humiliated by the world. Because the Lord Jesus suffered so much for humanity. Porque el Señor Jesús, hermanos, humilló ante Dios y el mundo. Dice la palabra de Dios que Dios le exaltó. Because the Lord Jesus humbled himself before God and before the world, God has exalted him. Dice Hebreos capítulo 10, hermanos, versículo 12, que Dios se agradó de la ofrenda, hermanos, de su Hijo, de la ofrenda perfecta. Dice, hermanos, que lo sentó a su diestra. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 12, in Hebrews chapter 10, verse 12. The Word of God shows us that God was so pleased with the perfect offering of his Son, that now Christ Jesus is sitting at the right hand of God. Hebrews chapter 10, verse 12, dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. In Hebrews chapter 10, verse 12. But this man, after he had offered one sacrifice, talking about Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. You go back to Philippians chapter 2, verse 9. Si regresamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9, hermanos. El texto, hermanos, que se está considerando esta mañana. If you go back to Philippians 2. Vaya conmigo a Filipenses 2. Go with me to Philippians 2. Ahora, hermanos, vamos a considerar la segunda parte del versículo 9. The second part of verse 9, Philippians 2, verse 9. Ya vimos la primera parte, hermanos, por qué Dios exaltó a Cristo Jesús hasta lo sumo. We already saw the first part of verse 9, why God exalted the Lord Jesus, his Son, to the highest. Now the second part of verse 9, la segunda parte del versículo 9, hermanos, dice, no nomás eso, sino que le dio un nombre que es sobre todo nombre. The second part of verse 9, not only did God exalt Jesus to the highest, but Father God also gave the Son. Second part of verse 9 says, and exalted him and gave him the name which is above every name.
Dice Mateo capítulo 1, hermanos. You go with me to Matthew chapter 1. Dice Mateo capítulo 1, versículo 20, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que antes de que Jesús naciera, Dios mandó un ángel para comunicarle a José, hermanos, un nombre especial. Mateo 1:20, if you go with me to Matthew chapter 1, verse 20 to 21, the word of God shows us that God sent an angel to tell Joseph to give this child a special name. Matthew 1, verse 20 to 21, dice Mateo 1, versículo 20 al 21. Dios manda un ángel, hermanos, para que se revelara a José. Aquí dice Mateo 1, 20 al 21, Matthew chapter 1, verse 20 to 21. Aquí está hablando de José, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella hay es engendrado el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, le dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. In Matthew chapter 1, verse 20 to 21. But while he thought about these things, talking about Joseph, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife, for which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call him Jesus, for he will save his people from their sins. El nombre de Jesús, hermanos, en hebreo, the name of Jesus in Hebrew is Yeshua, que significa Jehová salva. The name of Jesus in Hebrew is Yeshua, which means God saves. El nombre de Jesús, hermano, dice que Jesús es el Cristo. The name of Jesus shows us that Jesus is the Christ, que es el Mesías, that he is the Messiah, el Salvador del mundo, hermanos. Que solamente, hermanos, en el nombre de Jesús podemos ser salvos. That only in the name of Jesus we can be saved. Dice Juan 3:17 in John chapter 3 verse 17. Juan 3:17, hermanos. Ya muchos ya lo conocemos de memoria este versículo, Juan 3:17 en John 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso Cristo vino a este mundo, hermano. In John chapter 3 verse 17, for God did not send his Son into the world to condemn the world. God did not send Jesus to judge, to condemn. On the contrary, God sent Jesus to save. God sent Jesus to help. God sent Jesus to heal. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Dice Hechos capítulo 4, hermanos, if you go to Acts chapter 4, nos dice que no hay otro nombre debajo de este cielo que podamos nosotros clamar para ser salvos. No hay ninguno, hermanos, nadie. Dice Hechos 4:12 in Acts chapter 4 verse 12, the word of God shows us that there's no name under heaven, there's no one on this earth that we can call on to be heaven, to be saved. Acts chapter 4 verse 12 dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 in Acts chapter 4 verse 12. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. In Acts chapter 4 verse 12, no is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. No hay, hermanos, salvación fuera de Cristo Jesús. There is no salvation out of Christ Jesus. No importa lo que el hombre haga, no importa lo que la mujer haga. Hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que por sus buenas obras van a ser salvos, van a recibir méritos ante Dios. Hermanos, no es cierto, hermanos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que nadie va a ser salvo fuera de Cristo Jesús. It doesn't matter what you do. A lot of people out there think that because they do good deeds, and that's good that they do good deeds. Nothing wrong with that. James says that we got to have good deeds.
but they got to be accompanied by an obedient faith. Nothing wrong with that. A lot of people out there think that because they do good deeds, that they're going to be saved. No one's going to be saved if they're not in Christ Jesus. If they don't call upon the name of Jesus, you will not be saved. No importa lo que el hombre haga, la mujer haga, que dé millones y millones a los pobres, buenas obras, la persona no va a ser salva si no viene a Cristo Jesús. Porque no hay ningún otro nombre bajo este cielo que pueda ser salvo, sin solamente el nombre de Cristo Jesús. Regresando a Filipenses capítulo 2, let's go back to Philippians chapter 2, que nos lleva al tercer punto, it takes us to the third point. Y quizás el más importante de todos, hermanos, es el último punto. Quisiera que pusieran atención. Philippians chapter 2 takes us to the third point, the final point, and it's probably the most important point. And I would like, if you can please pay attention to this last point, and we're going to conclude with this. Vamos a concluir, hermanos, con este último punto. Dice Filipenses 2, versículo 10 al 11, Philippians chapter 2, verse 10 through 11. Filipenses 2, versículo 10 al 11, Philippians chapter 2, verse 10 through 11. Ya se leyó el versículo 1, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Bueno, ahí nos dice para qué. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Verse 10 and 11, we already saw that God exalted him to the highest, and we saw why. But verse 9 and 10 tells us why. Verse 10 and 11, we already read verse 9. Verse 10 and 11 says that at the name of Jesus, every knee shall bow, of those in heaven, of those on earth, and those under earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the God of the Father. La palabra de Dios nos dice aquí claramente que toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús. Y toda lengua confesará que Cristo es Señor. The Word of God shows us very clearly here that every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Cuando Jesús bajó del cielo, hermanos, entró a un mundo lleno de pecado, fue pobre, fue humilde, no tuvo riquezas, no tuvo casa, no tuvo propiedades. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesús regresa, hermanos, del cielo, y estemos frente a Él, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que toda rodilla se doblará. Cuando Jesús, hermanos, regresó al cielo, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Dios lo sentó, hermanos, a su diestra. Dice Apocalipsis capítulo 5, vaya conmigo Apocalipsis capítulo 5, go with me to Revelation chapter 5. Por lo que padeció el Señor Jesús, hermanos, ahora el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y ahora, hermanos, el Cordero es digno de honra y gloria por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 13. Revelation chapter 5, verse 11 through 13. Revelations 5, 11 to 13. Now that Jesus is sitting at the right hand of God, now he is worthy of honor, praise, and glory forever and ever. Revelations 5, 11 to 13, Apocalipsis 5, versículo 11 al 13, dice la palabra de Dios, hermanos, hablando una vez más del apóstol Juan, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno
de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, dice, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice Revelations, in Revelation chapter 5, verse 11 through 13, Apostle John, I keep on saying Apostle John, says, then I looked and I heard that the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven, on earth and under the earth, and such as are in the sea and under them, I heard saying, blessing and honor and glory and power be to him. Blessing and honor and glory and power be to Christ Jesus, who sits on the throne, and to the Lamb forever and ever. Pienso, hermanos, que el mensaje ha sido bastante claro. I think the message has been very clear. Dice el apóstol Pablo, hermanos, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Yo le digo una cosa, hermano, que si usted está aquí y aún no ha confesado a Cristo Jesús como Señor Salvador de su vida, si aún no lo ha confesado como Hijo de Dios, le recomiendo que lo haga. Porque hemos visto claramente, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, que toda rodilla se doblará ante la majestad de Cristo. Y toda lengua, no excluye a nadie, hermanos. Toda lengua, hermanos. Los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, ya sean presidentes, expresidentes, ricos, pobres, altos, chaparros, negros, blancos, los que creen en Cristo, los que no creen en Cristo, los ateos. La palabra de Dios dice que toda lengua, no excluye a nadie. Mucha gente no cree en Dios. Bueno, ese día se van a postrar ante Dios. Ese día van a confesar que Cristo es el Señor. I think the message has been very, very clear. The words of Apostle Paul are inspired words of God. That in that day, it doesn't matter who it is, every knee shall bow and every tongue will confess. Every tongue will confess whether you believe in God or not. That includes atheists who don't believe in God, the ones that believe in God. Talk about kings, presidents, people who were presidents, rich, actors, actresses. Whether you believe in God or not, whether you believe in Christ or not, every knee shall bow and every tongue will confess that Christ is Lord. Si a usted aún no ha confesado a Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, go with me to Romans chapter 10. If you have yet not confessed Jesus as Lord and Savior, you will confess Jesus when you stand before Him. I tell you what, when you stand before Him, it's going to be too late. Because every tongue will confess that Jesus is the Lord, and every knee will bow. Every tongue will confess. Whether you do it here for your salvation, for your own good, or whether you do it before His throne. Dice la palabra de Dios, hermanos, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Lo puedes, dice el apóstol Pablo, lo puedes hacer aquí mientras que tienes vida para salvación, que es para nuestro propio bien. Ahora, si no lo quieres hacer, te haces duro del corazón, cuando estés ante Él lo vas a hacer. Porque dice la palabra de Dios que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 8 al 10, en Romans chapter 10, verse 8 through 10.
Romanos 10, del 8 al 10. Romans 10, verse 8 to 10. Más que dice el apóstol, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermanos, que estamos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios está cerca, dice el apóstol Pablo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, si usted quiere ser salvo, querido amigo, usted quiere ser salvo, le recomiendo que hoy día usted confiese a Cristo Jesús como Salvador de su vida. Y si no lo quiere hacer, hermanos, lo va a hacer cuando esté ante Él, pero va a ser demasiado tarde. In Romans chapter 10, verse 8 through 10, but what does it say? The word is near you, and your mouth and your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved, Apostle Paul says. If you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. If you have not done this, I recommend you do it for your own salvation, for your own good, so your name can be written in that book of life. If you don't want to do it today, if you don't want to do it at all, is your salvation at stake. Si usted no quiere, hermano, querido amigo, pasar y confesar a Cristo Jesús como Señor de su vida, el Salvador de su vida, es su salvación, es su alma. Yo le recomiendo por su salvación, I do recommend for your salvation, after this sermon, no one's going to have an excuse. Después de este sermón, hermanos, nadie puede estar ante Dios y decir que pues nadie me dijo. You can't stand before God, you can't stand before Christ and say, no one told me so. Okay? I think the Word of God, and the Word of God is very clear. La palabra de Dios es bien clara. Okay? Dios nos habla por su palabra. Dios usa siervos para que comuniquen su palabra. Y este es el mensaje de Dios. This is the message of God. God speaks through His Word. God speaks through His servants. And God has spoken this morning. Okay? So you will not have an excuse. If you haven't confessed Jesus as Lord and Savior of your life, if you haven't confessed Jesus as the Son of God, you haven't been baptized for the remission of your sins, we do encourage you. It is a matter of life and death, literally. Spiritual life or death. Literalmente, espiritualmente, si usted no obedece, es un asunto de vida y muerte. Dice 2 Pedro capítulo 3 que Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos el amor de nuestro Dios. So we see the love of God in 2 Peter chapter 3. That God doesn't want anyone. He's patient, and He's patient, and He's patient because He doesn't want you to go to condemnation. We invite you and we encourage you, if you haven't confessed Jesus as your Lord and Savior, you haven't confessed Jesus as the Son of God, we encourage you to do it today. Si aún has confesado a Cristo Jesús como Señor Salvador de tu vida, si aún has confesado a Cristo Jesús como Hijo de Dios, ser bautizado, perdón de tus pecados, te animamos el día de hoy, mientras presento una misma invitación, puedes pasar. Dios le bendiga.